Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Ileana Almaguer y el día de hoy tengo un invitado muy especial, a quien admiro muchísimo y además quiero muchísimo porque es parte de mi familia, es el hermano de Lucas, mi esposo, Nicolás Velázquez, psicólogo gestáltico. Vamos con él. Nico, muchísimas gracias por aceptar de nuevo mi invitación, porque para los que no sabían, yo ya había hecho una entrevista con Nico hace un año, pero bueno, esto ha ido evolucionando y aquí estamos de nuevo. Nico, muchísimas gracias por aceptar. No, mucho gusto, dile, para mí es un placer. Y también hicimos un live hace poco, ¿no? Sí, hicimos uno hace Sí, poquito sí. y estuvo muy bueno, estuvimos ahí hablando Mm, un poco de cómo nos había, o de cómo nos estaba afectando la situación de mm. cuarentena y, ¿no? Que al encontrarnos solos de pronto nos encontramos con nuestros verdaderos demonios. Oye, Nico, y mira, hace poquito tuve a una invitada que fue la psiquiatra Pilar y platicamos acerca, bueno, tú sabes muy bien pues mi historia y lo has vivido muy de cerca conmigo, mi ansiedad, la depresión y todo. Y platicaba con Pilar desde el punto de vista de la medicina convencional, desde el punto de vista psiquiátrico, qué era la depresión y qué era la ansiedad. Yo quisiera que platicáramos, Nico, desde el punto de vista de un psicólogo, eh, qué es la depresión y qué es la ansiedad. Mm. Eh, pues digamos que yo te puedo empezar diciendo lo siguiente. El mundo de la psicología es un mundo muy, muy amplio. Eh, y hay algunos enfoques de la psicología o algunas corrientes de la psicología que tienen unas visiones muy cercanas, por no decir idénticas a las de la psiquiatría, entendiendo que el acompañamiento de un psicólogo y de un psiquiatra pues tiene diferencias, sobre todo porque el psiquiatra tiene la posibilidad de trabajar con fármacos, con medicinas, etcétera. El psicólogo no, pero las ramas más convencionales de la psicología tienen una visión muy, muy apegada a la visión de salud mental de la psiquiatría. Entonces no hay una sola psicología, eso es lo que te quiero decir. Y desde la perspectiva de la que yo trabajo, que está en el marco de la psicología humanista, eh, cambia mucho el espectro de lo que se entiende por salud mental, de lo que se entiende por enfermedad mental, con respecto a otros enfoques. Entonces yo creo que podemos hablar un poco desde ahí. Y dicho esto, entonces te introduzco un poco cómo entiendo yo y creo este enfoque desde el que yo trabajo el tema de la ansiedad y de la depresión. Eh, Empecemos por la depresión, si quieres. Perfecto. Mm, digamos que la depresión, más allá como de la sintomatología clínica típica de la que hablan los psiquiatras, este tema de perder un poco el sentido de vida, una baja energética que dura durante muchos días, el deseo de no hacer nada, la típica escena de la cortina abajo y de estar en cama todo el día, en fin. Yo creo que la depresión en términos existenciales tiene que ver con una parálisis en el movimiento en general. Y una parálisis que normalmente se da por cuenta de un estancamiento, ¿sí? Como que en nuestro flujo vital los seres humanos tenemos mucho la tendencia natural a estar moviéndonos. Si tú miras el funcionamiento de nuestro organismo, por ejemplo, es movimiento permanente, ¿no? Las células nacen, mueren todo el tiempo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, etcétera, están en permanente movimiento. Y eso quiere decir que nosotros los seres humanos necesitamos estarnos moviendo todo el tiempo. Eh, la quietud nos hace mucho mal. La quietud nos acerca un poco a como a la idea de la muerte. Y no digo quietud en el sentido más positivo de la palabra, que es quietud como la quietud de la meditación, por ejemplo, la quietud como del silencio, sino esa quietud que se da por cuenta de un estancamiento, como que nos quedamos estancados. Entonces, dentro de ese paradigma, dentro de esa mirada, la depresión es o tiene que ver con el hecho de haber llegado tú a un lugar en el que te detuviste y no sabes para dónde seguir. Te detuviste, estás quieto, ¿no? Cuando llega una persona con diagnóstico de depresión al consultorio, normalmente lo que yo me encuentro es que está en un nivel de estancamiento muy, muy, muy grande en muchos aspectos de su vida, en muchos diferentes aspectos de su vida.
Nico, ¿y tú crees que parte de la depresión también sea cosas que venimos cargando del pasado o solamente tiene que ver, o sea, yo puedo ser una persona que vivió una infancia increíble, pero que si en algún momento de mi vida me estanqué, venga la depresión, o tiene más que ver también como lo que venimos cargando de, o las dos? Fíjate que si tú miras en términos metafóricos, ¿cierto? Porque cuando tú dices lo que venimos cargando, eso es una metáfora. Lo que venimos cargando es que tú literal tienes como un saco en la espalda y tú vas metiendo piedras, pero no las trabajas, simplemente las metes, ¿no? No te haces cargo, simplemente sigues cargando ese saco con más y más piedras. Lo que naturalmente va a pasar es que en algún momento el peso va a ser tanto que tú pues vas a quedarte quieto. O sea, vas a quedar cubierto de piedras y vas a tener muy pocas posibilidades de moverte, ¿no? Y vas a desistir, es como, la vida es esto, la vida es cargar piedras y cada vez más pesadas, yo no quiero vivir así, ¿cierto? Entonces más bien, entre el peso de las piedras y estar yo con no ganas de cargarlas más, aparece como el cuadro de lo que conocemos como la depresión. En ese sentido, esas piedras que cargamos, normalmente en el enfoque de psicología que yo trabajo, se pueden llamar situaciones inconclusas, temas abiertos de tu historia, normalmente muchos de ellos, o los más pesados, muy antiguos, eh, que no has resuelto y que necesitas resolver. Cuando una persona llega, y esto lo digo a propósito de algo que tú dijiste, cuando una persona llega al consultorio y me dice, no, yo tuve una infancia muy feliz, yo siempre levanto un poco la ceja y me quedo pensando, bueno, vamos a ver. No porque sea imposible que haya infancias felices, claro que las hay, ¿no? Por supuesto que nada es solo felicidad y todos tenemos momentos tristes y es difícil, pero porque normalmente las personas que hablan de una infancia feliz tienen un nivel de negación muy grande sobre su propia historia y por culpa, por lo que sea, dicen, no, mi infancia, yo la verdad es que no veo nada en mi infancia fue muy chévere. Y yo entro ahí a indagar y me encuentro con unas joyas. Entonces tiene mucho que ver con el estancamiento por cuenta de la historia y también tiene mucho que ver con el estancamiento a veces porque los recursos que normalmente nos sirven ya no nos sirven, como cuando por ejemplo uno se cambia de país, como fue tu caso. Ya no nos sirven porque los apoyos me los quitaron todos de un solo golpe y todavía no sé qué hacer, entonces me aferro como a los viejos apoyos. Sí, sería como, por ejemplo, si tú hubieras llegado a Los Ángeles y hablaras 10 veces al día con tu mamá, por ejemplo. Como me quedo amarrada y me quedo deseando, ¿y por qué tomé esta decisión tan terrible? ¿Yo qué estaba pensando? Entonces me quedo como amarrada como unas ideas y eso es perfectamente el escenario ideal para un cuadro también como de estancamiento existencial. Entonces, no solamente es la historia, es también como las decisiones que tomamos en nuestra vida presente. Ahí voy a comentar dos cosas. La primera, bueno, hablando de la infancia, claro, a mí, o sea, si yo me pongo a pensar en mi infancia, yo digo, es que tuve una infancia feliz, o sea, con mis papás y mi hermano y Chiapas, o no sé. Eh, claro, ese es como a lo mejor como el cuadro que yo me pinté en toda mi vida, eh, que sí lo fue y sí fue una infancia feliz, no sufrí. Eh, pero claro, pero cuando ya después que me tocó trabajar realmente en mi vida y de dónde venía cargando las cosas, claro, me di cuenta que había cosas de mi infancia que me habían afectado, que me habían dolido, que las había puesto a un lado, que no les había hecho caso y que me lastimaban y que me seguían lastimando hoy en día, ¿no? Entonces, obviamente, parte de eso yo creo que es la forma en que tú vas creando tu carácter y, o sea, yo me considero una persona de carácter fuerte y me considero una persona que quizás claro, por cosas como que viví de chiquita, como que fui forjando ese carácter como de, pues no sé si matriarca o, sí, como un pilar como bastante fuerte, a veces podría decir yo hasta masculino, Uh ¿no? O sea, -huh. como bastante... y claro, pero es que yo creo que no nos damos cuenta. Yo creo que solamente, claro, porque no tiene que ser
una situación dramática para que tú vengas cargando cosas de tu infancia, ¿no? O sea, no tiene que ser me golpearon, no tuve una violación, no tuve... Pueden ser otro tipo de cosas que te afectaron y que no te dejaron. Claro, total. Puede ser simplemente que tú asumes un lugar o eres puesta en un lugar dentro de la dinámica familiar, qué sé yo, que sea muy exigente para ti o que no corresponda con tu edad o que haya algún tipo de dinámica de por cuenta de lo que tu papá o tu mamá no resolvieron en su propia vida, entonces tú tuviste que adaptarte a unas formas y a unas maneras. Pueden ser cosas mucho más sencillas y simples, no todo el mundo tiene situaciones traumáticas, difíciles, como lo que tú dices, una golpiza, una violación, un abuso, sino simplemente la propia neurosis de nuestros padres la sociedad en la que vivimos, que es muy neurótica. Entonces con eso basta y sobra. Y la otra cosa que quería comentar de lo que dijiste, como de los, pues, o sea, como del apoyo que perdimos, ¿no? Al cambiar de ambiente, a mí me pasaba, yo cuando llegué acá, no sé cuántas veces hablaba con mi mamá al día, hablaba con mi mamá, no sé, todo el día, y hablaba con ella por cámara todo el día, y claro, para mí fue como lo que tenía y lo que tenía me costó mucho soltar. Yo creo que todavía me cuesta bastante soltar algunas cosas. Lo he ido trabajando muy bien y cada vez me cuesta menos, pero desde lo más básico como desde la ropa, ¿no? O sea, hay un apego allá a las cosas que me cuesta. Entonces lo he ido trabajando muy bien, cada vez suelto más, pero yo creo que sí, parte pues en mi caso de la depresión fue eso, el no haber soltado y el no haber dicho, ok, bueno, voy a dejar que esto fluya y voy a aceptar las cosas como vienen, sino seguía aferrada a mi confort, a mi burbuja, a mi, no Y sé, fíjate a mi que posición. es muy interesante verlo así porque entonces tú, digamos, una parte tuya, tu cuerpo está ya en Los Ángeles pero tu alma, qué sé yo, tu emocionalidad se queda en México y ahí hay se establece como una especie de energía que es tirante hacia un lado y hacia el otro. Y esa energía es una energía gastada, o más bien mal gastada, pues te vas quedando sin energía, básicamente. Y una de las características de un estado depresivo justamente es un nivel de energía muy bajo. Generalmente en las personas que están en ese tipo de procesos, tú vas a encontrarte con una lucha interior, pues a muerte casi, ¿no? Como te lleva hasta el piso y te arrastras. Es terrible. Todos tenemos en alguna medida situaciones inconclusas, todos. Lo que pasa es que en una depresión clínica severa hay un montón de situaciones que se juntan, ¿no? De mucho peso. Entonces, para mi paciente, o sea, lo primero sería recurrir a un psicólogo. O sea, como, bueno, ya me di cuenta que esto no es una tristeza normal que me pasó en 2 días, o porque se me perdió algo, o porque cuando ya me di cuenta que de verdad tengo una depresión severa, mi primer paso sería ir con un psicólogo. ¿Y Yo creo cuándo? que sí, 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 dime. continúo. No, que te iba a decir que lo fundamental, o sea, el remedio al estancamiento es el movimiento. Lo importante es que te muevas. Si es con un psicólogo, pues es con un psicólogo, ¿sí? Si es, qué sé yo, con un proceso de trabajo espiritual o espiritual corporal o emocional grupal o a veces deportivo, el tema es el movimiento, generar movimientos. El psicólogo o el espacio psicológico, pues es un medio muy bueno entre muchos medios muy buenos. Entonces yo nunca, a mí a veces los pacientes me dicen o me hablan de necesitar psicólogo y yo siempre les digo, yo no creo que uno necesite un psicólogo, no se nos puede olvidar que el psicólogo es un medio y no un fin. Y como medio pues puede ser de mucha ayuda para algunas personas, para otras puede no serlo tanto. Entonces yo creo que es muy importante como ponerlo en esos términos para que la gente no se quede pensando que no, necesito, ¿no? Porque eso establece una relación terapéutica, creo yo, termina siendo una relación terapéutica de muchísimo poder. El psicólogo se pone en un lugar demasiado poderoso en la vida de la persona y yo creo que eso no conviene. La psicología tradicional es mucho de ese estilo. Tú vas donde el que sabe. Yo no creo tanto en ese tipo de psicología.
porque tú practicas la psicología gestal. La terapia Gestalt es una propuesta terapéutica dentro de la corriente humanista, que es la corriente humanista es como el papá, ¿cierto? Como la gran corriente alrededor de la terapia Gestalt. Hay otras propuestas dentro del humanismo. Sí. Pues mira, yo sé que de pronto hay mil opciones y obviamente, bueno, parte de la idea de este proyecto que tengo es que juntos vayamos con las personas descubriendo qué es lo que nos hace mejor, lo que nos sienta mejor, en lo que nos sintamos más cómodos. En mi caso, en lo personal, a mí, pues había pasado por un par de psicólogos en mi vida y fue muy chistoso porque realmente yo creo que cuando recurrí a psicólogos había sido por cuestiones a lo mejor porque estaba triste, porque había terminado alguna relación o porque algo, pero realmente cuando llegué a como a tratarme de verdad con un psicólogo, fue hace un par de, pues hace, no sé, hace 4 años, 5 años cuando empezó todo esto. Eh, bueno, fue como al año, la verdad es que me tardé en hacerme cargo porque me ponía resistencia a lo que me estaba pasando. O sea, yo creo que en mi vida sí hay un antes y después. Entonces, yo invito a la gente que no le tenga miedo, porque muchas veces para escuchar, no, es que tengo que ir con un psicólogo, también es como, ah, es que estás loco, ¿no? O es que estoy loca o no estoy bien y necesito de un psicólogo. O sea, yo quiero invitar a la gente a que de verdad no tengan miedo de ir y, y que se tomen ese tiempo y que se den ese regalo de ver hacia adentro, ¿no? Justamente con lo que estás diciendo, me parece muy importante aportar algo y es la terapia o la psicoterapia para mí tiene como dos grandes alcances o dos grandes importancias. Una es como la literal, es la que normalmente en la que la gente piensa. Y es lo que uno trabaja de sus temas de vida, ¿cierto? Como si tú vas a fisioterapia y vas a trabajar tu rodilla. Tú trabajas tu rodilla con ejercicios para rodilla y tu rodilla se va poniendo mejor, lógico, ¿no? Si tú te trabajas, pues vas a estar mejor. Lo mismo en terapia psicológica, tú trabajas ciertos temas y vas estando mejor en esos temas. Pero hay otro gran beneficio y otra gran importancia de la terapia, en la que la gente piensa menos, creo yo, y que es tan importante o más importante que la otra, que es como la importancia simbólica. ¿Y eso qué quiere decir? Que es el espacio que uno elige para ponerse frente a uno mismo, para encontrarte con tu mundo interior, que es lo que realmente es importante acá. Lo que realmente es importante es que nosotros nos demos la posibilidad, sea por la cuarentena, sea porque empezamos terapia, sea por lo que sea, nos demos la posibilidad de encontrarnos con nuestro mundo interior. Que lo hagamos con terapia, perfecto. Que lo hagamos en otros medios, igual. Mientras tú tengas un deseo real de mirarte, pues te vas a ver. Y si te ves, pues te empiezas a reconocer y poco a poco te empiezas a aceptar. Porque yo creo que en gran medida el sufrimiento de todas las personas es la dificultad que tienen para aceptarse a sí mismas. Entonces, para aceptarte, pues tienes que mirarte, ni modo. O sea, es así. Completamente, Nico. La verdad es que me gustaría cerrar lo que es depresión con esto y me encanta, Nico, lo que nos dices y me encanta escucharte siempre y cada día de verdad que aprendo más escuchándote. Y bueno, y quiero invitarlos a que te sigan porque sé que subes unos videos increíbles. ¿En dónde te podemos seguir? En Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Nico Belco. Igual se los voy a dejar aquí para Sí, que lo sigan. exacto. Ahí me pueden seguir, ahí subo, como tú dices, unos videos, reflexiones, a veces más seguidos, a veces menos, pero pues ahí están. Y quiero ahora que hablemos de ansiedad, porque bueno, ya lo saben ustedes, ya lo sabe Nico, ya lo saben todos. Cuéntanos para la psicología, ¿qué es ansiedad? Bueno, la ansiedad, arriesgándome a ser un poco simplista, y necesariamente lo tenemos que ser porque este es un tema demasiado amplio,
igual que el tema de la depresión. La ansiedad generalmente es un estado emocional que llega o aparece normalmente por cuenta de una anticipación intelectual de unos eventos futuros que normalmente son catastróficos. Entonces, pensamos en algo que va a pasar, pensamos que ese algo que va a pasar sale mal, nos asustamos mucho y ese susto, como ese miedo, con todas sus connotaciones físicas, energéticas, etcétera, es lo que normalmente llamamos la ansiedad. Esa ansiedad, dicho de una manera más simple, es como si tú sientes miedo porque te encuentras con un perro babeando frente a ti. La ansiedad es sentir miedo pensando que te va a salir el perro. No cuando el perro te sale, sino pensando, pero ¿será que me va a salir? ¿Pero será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Pero será que me están mirando? ¿Pero será que...? Ese estado es un estado normalmente, lo que llamamos un estado ansioso. Claro, es como cuando no estamos presentes, ¿no? No estamos en el aquí y en el ahora, que es lo que yo vengo practicando últimamente, el aquí y el ahora. Estamos pensando todo el tiempo a futuro Sí. y casi siempre es negativo, ¿no? Casi siempre el pensamiento es negativo. A ver, todas las emociones, incluyendo la ansiedad, pues son reales, en el sentido que uno realmente está sintiendo lo que está sintiendo. Pero la ansiedad es una emoción que está normalmente generada o construida o viene de unas ficciones en las que nos metemos, ¿cierto? Que eso es lo que tú dices de meterse en la cabeza y estar pensando cosas. Entonces, la ansiedad viene generalmente, como te decía, de una anticipación catastrófica de eventos futuros que creemos que puedan salir mal. La culpa, por ejemplo, generalmente viene porque nos estamos castigando y culpando a nosotros mismos, estamos diciendo que hicimos algo mal. Entonces hay ciertas emociones que vienen por cuenta de lo que nos decimos, más que por cuenta de lo que nos pasa. Ese tipo de emociones, cuando tú te pones en un lugar más presente, más de aquí y ahora, te das cuenta que estás caminando por la calle y que no hay ningún perro. Luego no hay ninguna razón para estar temiendo que aparezca un perro porque no está por ninguna parte. Tienden a desaparecer. Casi que la gestión de ese tipo de emociones es una gestión de tus pensamientos. ¿Cómo? Aterrizando en el momento presente de la mejor manera que tú puedas. Hay gente que le sirve mucho el ejercicio, hay gente que le sirve mucho la meditación, hay gente, es decir, escuchar música. Lo importante no es el medio, lo importante es el hecho de que tú puedas ponerte en el aquí y ahora de la manera más contundente posible. Nico, ¿y tú crees que hoy en día, porque claro, hoy en día escuchamos más, o es ya súper común que padezcamos ansiedad? O sea, yo cada vez que platico con alguien, a mí me impresiona que me dicen, es que sufro ansiedad, es que tengo ataques de pánico, es que tengo ataques de ansiedad. ¿Tú crees que parte de la culpa de que suframos ansiedad hoy en día tantas personas sea la presión social y laboral? Sí, definitivamente. Nosotros en esta sociedad esta sociedad nos pide más bien que nos estandaricemos. Es decir, que cumplamos con unas ciertas metas, que logremos unas ciertas cosas, que tengamos unos ciertos cuerpos, que nos compartimos de unas ciertas maneras, que obtengamos plata, en fin, como hay un montón de cosas que la sociedad busca de nosotros. Y cuando nos sentimos diferentes a esas expectativas de la sociedad, entonces entramos en un proceso muy fuerte de a veces autocastigo o de intentar a toda costa parecernos de alguna manera o por lo menos fingirlo, ¿no? Si no logras hacerlo, pues a ver si logras parecerlo. Es un poco lo que mucha gente hace. Y cuando tú haces las cosas de tu vida por lo que crees que el otro espera de ti o por lo que sabes que el otro espera de ti, lo que sí es seguro es que no estás haciendo lo que tú necesitas, estás haciendo lo que necesita o crees que necesita el otro. Y entonces eso significa que te estás traicionando. Y esa traición se traduce en una profunda infelicidad, una desconexión con la vida. Y está muy asociada pues,
a lo que ya habíamos hablado, a la depresión, y por supuesto que esas anticipaciones catastróficas de las que estábamos hablando tienen que ver con un miedo a fracasar en el intento de poder estar ahí haciendo lo que la sociedad espera que nosotros hagamos, de pertenecer, de ser aplaudidos, de ser reconocidos. En otro sentido, podríamos decir que somos como niños, que estamos permanentemente buscando el aplauso y el reconocimiento externo y temiendo mucho no obtenerlo. Entonces, una foto perfecta de la ansiedad es el niño que hizo un examen y que tiene mucho miedo que le vaya mal, no solamente porque pierde como el lugar en el que está dentro de su salón de clases, sino porque además anticipa que su papá lo puede castigar o se puede decepcionar. Entonces el niño está muy ansioso con el examen, está muy ansioso al hacerlo, está muy ansioso antes de recibir el resultado. Y así vivimos la vida, un poco en ese sentido, queriendo estar a la altura de unas circunstancias a las que nunca terminamos estando a la altura, porque es imposible contentar a todo el mundo, es imposible que todo el mundo esté perfecto o nosotros seamos perfectos con lo que el mundo espera de nosotros. Entonces sí, definitivamente la respuesta es sí. No te creas, a mí yo creo que me ha pasado mucho con este proyecto. Obviamente mi carrera, o sea, yo soy actriz desde que tengo 8 años y, o sea, es algo que podría decir que hago dormida, o sea, lo puedo hacer dormida, es parte de mi vida, de mi todo, de mi alma, de... Entonces, para mí de pronto hacer otro tipo de cosas a mí me causaba cierto miedo, me causaba cierto, lo voy a hacer bien o debo de hacerlo o por qué, pero bueno, te vas dando cuenta que también hay cosas que te van llamando, cosas que sí es, no sé si decirlo, es como una llamada de la vida, del universo, de decir, hey, hay más caminos, o sea, hay más caminos, no te cierres a nada más esto porque es algo que a lo mejor estabas acostumbrado a hacer o por algo que lo haces naturalmente o lo que sea. Hay muchísimos más caminos y, y no se pierde nada en experimentar y en tratar, ¿no? Pierdes mucho si no lo haces, más bien, diría yo. Al- la, yo pienso mucho como hay una escena que a mí se me viene mucho cuando estoy pensando en estos temas, y es la escena de las aves, pues las aves que vuelan, cómo aprenden a volar, ¿no? Entonces, inmediatamente se me viene como esta escena que hemos visto todos, no sé, en documentales o lo que sea, de la madre como empujando al pichón por fuera del nido y el pichón como cayendo y forzosamente teniendo que abrir las alas. No, no es que el pichón no aprende a volar porque haga así como no aprendemos a nadar afuera, aprendemos a nadar en el agua. Claro. Entonces es solamente cuando estamos cayendo en el vacío en donde estamos invitados, casi obligados a sacar nuestras alas y darnos cuenta que tenemos alas. Porque si no, yo estoy muy cómodo en el nido, que yo no, pues sí, tengo unas alas, pero no las necesito, no las sé usar, ¿no? Para saber usarlas, pues me toca volar. Y para poder volar me toca arriesgarme. Y sí, es verdad que es posible que el ala no salga muy bien o que el primer vuelo sea un poco fracasado y que me pegue unos cuantos golpes y me los pegaré. Está bien, no pasa nada. Luego me sanaré, me recuperaré, seguiré. Eso es un poco lo importante. Lo importante es tener el coraje de saltar al vacío. Muchas veces, por más que indaguemos, no sabemos qué queremos. Tenemos unas pistas por ahí. Entonces, volvemos al tema del movimiento. Muévete en alguna dirección. Muévete en alguna dirección. En Gestalt, que es el enfoque que yo hago, hablamos mucho del concepto de vacío fértil. Y el vacío fértil es que cuando tú estás en el vacío, ahí puedes sembrar. Pero cuando estás en tu lugar seguro, no hay fertilidad, es estéril. O sea, todo lo que iban a hacer nació. Entonces no hay nada más que sembrar. En el vacío está todo por ser hecho, lo cual es hermoso y difícil también. Totalmente. Nico, de verdad te agradezco muchísimo. Espero que me aceptes otra invitación porque me gustaría que platicáramos de La Voz de la Sombra, ya luego nos cuentas bien. Eh, y bueno, muchos temas que platicar contigo.
Entonces, bueno, te comprometo ya a que nos aceptes otra invitación en un futuro no muy lejano. Y de verdad te agradezco muchísimo, siempre es un placer platicar contigo y nos dejas muchísimo con esto que nos dices. Algo que nos quieras agregar, algo que nos quieras compartir, algo más. Sí, bueno, lo primero, agradecerte la invitación. Por supuesto que estaré disponible las veces que me invites. Yo encantado. Yo estoy tengo absolutamente claro que parte de mi misión en la vida tiene que ver con compartir mis hallazgos y cosas que he encontrado en la vida y en mi trabajo. Y lo hago con muchísimo gusto y para mí es un disfrute, no es un trabajo. Y sí, quizá quisiera como quedarme con la idea de un profundo respeto por lo que nosotros somos y por una necesidad inmensa que tenemos de ser un poquito más cuidadosos con nuestro propio bienestar. No castigarnos tanto, no juzgarnos tanto, ¿no? Ser como un poquito más o mejores amigos de nosotros mismos en ese sentido de a veces nos vamos a equivocar y está bien, ¿no? No pasa nada. Entonces yo creo que en gran medida el trabajo con la ansiedad y con la depresión tiene que ver con el aquí y el ahora, pero también tiene que ver con las lógicas del amor puestas en el encuentro con nosotros mismos y por consiguiente con el mundo. Nico, muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo. Y bueno, ustedes ya saben, trátense bonito. Muchísimas gracias. Ya saben, si les gustó, denle like, compártanos y bueno, nos vemos en el siguiente.